Muchos sabemos que en las profundidades del mar pues se encuentran infinitas maravillas, arrecifes, corales, animales marinos, pero, ay no se preocupen, que esta no es una de ellas. Ahora, adentrémonos al fondo del mar, en donde vamos a indagar y explicar qué es la cinética química y algunos factores que intervienen en la velocidad de una reacción, así como los descubrimientos realizados por la cinética. Iremos con la ayuda de este espejo mágico, así que acompáñennos. Born on the wrong side of the ocean, with all the tides against you. You never thought. Buenos días y sean todos bienvenidos al fondo del mar. Somos el grupo 1 de exposiciones del curso quinto B y hoy hablaremos sobre una de las ramas de la química más importantes, la cinética química, la cual ha sido una herramienta sustancial para la prevención de reacciones químicas de alto peligro. ¿Y saben ustedes cómo? Bueno, esto es debido a que la cinética química se encarga de estudiar la velocidad o la rapidez en la que algunos elementos o compuestos químicos reaccionan. Asimismo, esta área de la fisicoquímica estudia factores que intervienen en la rapidez de una reacción. O sea, para que entiendan la magnitud de la importancia de esta ciencia, pues imagínense que yo soy una fisicoquímica que se encuentra en un laboratorio experimentando con diversas sustancias. De repente, yo mezclo varios compuestos que reaccionan violentamente causándome daños en mi organismo por culpa de las toxinas expuestas después de la reacción, causándome luego la muerte. Entonces, la cinética química, al estudiar la velocidad de las reacciones, pues ha servido de prevención de situaciones desastrosas durante investigaciones y experimentos. Muy bien, ahora que conocemos el contexto principal de esta ciencia, vemos algunos aspectos importantes de la misma. Bueno, primero, antes que todo, los integrantes de este grupo somos Ashley Joaquín, Ronald Jiménez, Darlenis Lebrón, Richard Zorrilla, Madeline Durán, Waldo García y Aridet Mármol. Iniciemos esta exposición con la definición de la cinética química que nos las va a exponer Ronald Jiménez. Adelante, Ronald. La cinética química es el estudio de las velocidades de las reacciones químicas y de los mecanismos mediante los que tienen lugar. La cinética química introduce la variable tiempo en el estudio de las reacciones químicas y estudia el camino que siguen los reactivos para convertirse en productos. Ahora pasemos a los descubrimientos y aportes de la cinética expuestos por Richerlin. Adelante, Richerlin. Muy buenos días, mi nombre es Richerlin Zorrilla y en esta ocasión voy a explicar los descubrimientos de la cinética. Entonces, como ya dijo Ronald, la cinética es la rama de la físico-química que estudia la velocidad en la que ocurren las reacciones. Tenemos que tener ese concepto bien claro para entender todos los descubrimientos. Un descubrimiento fundamental en los inicios de la cinética fue el principio de la mecánica clásica, que EXMB2. Fue desarrollado por primera vez por Gottfried Lewis y Daniel Bernoulli, que describe la energía cinética como la fuerza viva o vis viva. Y Williams Grayson de los Países Bajos proporcionó evidencia experimental de esta relación. Este hizo un experimento súper básico que cualquiera haría, solamente que lo vio desde una perspectiva diferente. Lo que este hizo fue, utilizó un bloque de arcilla y dos monedas. Las dejó caer ambas en el bloque de arcilla desde alturas diferentes y obviamente la que estaba más alto penetró más el bloque de arcilla. Este lo explicó de la siguiente forma. Grayson determinó que la profundidad de la penetración es proporcional al cuadrado de la velocidad del impacto. Entonces, Émile du Châtelet reconoció las implicaciones del experimento y publicó una explicación. Por otro lado, tenemos otro gran descubrimiento. Vamos a analizar la definición de la cinética otra vez. Entonces, estudia la velocidad de una reacción. Si una partícula o un sólido no está en movimiento, entonces, lógicamente, por la definición podemos deducir que la energía cinética cae a cero. Pero ¿qué pasa?
Sin embargo, para sistemas que contienen muchos cuerpos con movimientos independientes que ejercen fuerzas entre ellos y que pueden o no estar rotando, tienen una energía interna. Un ejemplo de esto puede ser el sistema solar. En el centro de masas del sistema solar, el Sol está casi estacionario, pero los planetas y planetoides están en movimiento sobre él. Entonces, aunque el Sol esté, como ya yo acabo de decir, casi estacionario, aún así tiene energía cinética. ¿Por qué? Porque tiene energía interna. Además de este gran descubrimiento, tenemos que la eólica es una de las formas de energía ancestrales de la humanidad. Pero, ¿sabemos desde cuándo utilizamos esta energía? Los primeros registros que se tienen de la energía eólica se encuentran en el Antiguo Egipto, ante los primeros barcos veleros. Fue la primera vez que se utilizó el viento para producir energía. Una visita al British Museum nos deja constancia de que los egipcios utilizaban pequeñas embarcaciones hechas de papiro e impulsadas por velas para salir a pescar. Barcas más recias, movidas por el mismo procedimiento, llevaban obeliscos a los grandes complejos arquitectónicos y, sobre todo, piedras para las pirámides. Tan valoradas estaban las barcas a vela que en algunas pirámides se le habían encontrado enterradas junto con los tesoros del faraón, que una vez muertos podían seguir su viaje al más allá, al borde de estas. La mitología, aparte, lo que estaban descubriendo aquellos primeros ingenieros era nada más y nada menos que la energía cinética aplicada a la navegación. Un objeto en movimiento, una barca, entra en contacto con la fuerza del viento capaz de desplazarla. Esto quiere decir trabajo, fuerza y energía. Entonces, durante siglos, milenios incluso, no hay ingenieros más diestros en el uso inteligente del viento que los navíos egipcios. Hay que esperar hasta el siglo VII a otro hito tan remarcable como los primeros molinos de viento aparecidos en Sistán, actual Afganistán, pero esta es otra historia. Por otra parte, a nivel microscópico, la energía cinética de las moléculas de un gas define su temperatura. Bien, antes de explicar los descubrimientos de la cinética en el mar, por eso estamos aquí, quiero que tengamos en cuenta lo siguiente. ¿Qué diferencia existe entre la energía potencial, la energía mecánica y la energía cinética? ¿Alguno de ustedes ha escuchado esto? Bueno, yo tampoco lo había escuchado, pero ahora que lo sé, se los voy a explicar. Entonces, la energía mecánica es la energía que permite a un cuerpo realizar un trabajo mecánico. Existen dos tipos de energía mecánica. La energía cinética, que es la energía debido al movimiento de un cuerpo, es proporcional a la masa y a la velocidad de un cuerpo, por lo que cuanto mayor sea cualquiera de estos dos parámetros, mayor es la energía cinética del cuerpo que contiene el movimiento. Otra vez, volvemos a la definición. Entonces, si la energía cinética estudia la velocidad en la que ocurre una reacción, obviamente, entre más velocidad, más energía cinética. Entonces, la energía potencial es la energía que tiene un cuerpo debido a su localización cuando sobre él actúa un campo de fuerza conservatorio. Tenemos que tener en cuenta esto porque entonces, ¿qué es un campo de fuerza conservatorio? En su definición podemos decir que puede ser un campo gravitatorio o un campo electromagnético. Entonces, por lo tanto, se deduce que la energía mecánica de un cuerpo es la suma de su energía cinética y de su energía potencial. Si el cuerpo no se encuentra en un campo de fuerzas conservatorio, su energía mecánica coincide con su energía cinética. En el caso de que el cuerpo tenga energía potencial por encontrarse en un campo de fuerzas conservatorio, la energía mecánica se conserva. La suma de energía cinética y la energía potencial se mantiene constante, cumpliéndose así el principio de la conservación de la energía mecánica. En otras palabras, en conclusión, el principio de la conservación de la energía mecánica consiste en que cualquier cuerpo tiene una energía constante. Lo que varía son las aportaciones de esta, es decir, puede ser que tenga más energía potencial que energía cinética, pero es constante. Ahora sí, por fin trataremos los descubrimientos a nivel marinos. Entonces, entre los descubrimientos tenemos la energía oceánica, es un tipo de energía renovable transportada por las olas del mar, las mareas, la salinidad y las diferencias de temperaturas en el océano. El movimiento del agua en los océanos del mundo crea un vasto almacén de energía cinética o energía en movimiento. Ya lo sabemos con su definición. Entonces, por consiguiente, existen 5 diferentes tipos de energía marina. Número 1. Energía de las corrientes.
Se aprovecha la energía cinética de las corrientes para principalmente generar electricidad. Número 2. Energía osmótica. Se obtiene a partir de las diferencias de salinidad entre los flujos del agua dulce y el agua del mar. Número 3. Energía térmica. Utiliza las diferentes temperaturas de la superficie y de las profundidades del mar para obtener energía. Número 4. Energía de las olas o ondomotriz. Captura el transporte de energía de las olas mediante dispositivos que flotan o están sujetos al fondo marino. Y en quinto lugar tenemos la energía de las mareas o mareomotriz. Usa la energía potencial de las diferencias de altura entre la marea baja y la marea alta. Todo esto lo podemos entender ahora mejor, ya que entendemos qué es la energía potencial, la energía mecánica y la energía cinética. Ahora podemos mencionar tecnologías que usan la energía marina. La electricidad generada a partir del movimiento del mar se obtiene por medio de 3 formas: turbinas, disques y dispositivos de energía de las olas. La energía de las olas puede convertirse a través de sistemas de canales que encausan las olas en embalses, por medio de sistemas de flotaciones que impulsan bombas hidráulicas y por medio de los sistemas de columna de agua oscilante, que usan el movimiento de las olas para subir y bajar el nivel del agua de una cámara semisumergida que acciona en una turbina para captar la energía. Ellos utilizan la presión del mar. Entonces, en pocas palabras, en vista de la preocupación por la contaminación ambiental y los altos costos para utilizar fuentes de energía no renovables, el mar representa una opción cada vez más acertada para generar electricidad y se visualiza como un recurso que puede reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Pero estos hallazgos increíbles que les estoy diciendo, si ustedes lo analizan, ¿por qué? Si es una fuente de energía renovable, al igual que el sol y que el viento, ¿por qué se considera como una fuente de energía prácticamente nueva? ¿Por qué no la utilizamos? Bueno, la razón de esto es porque todavía no se han analizado sus efectos, ya que el mar es inmenso e inagotable, pero aún así no se había utilizado como fuente de energía. Por eso no se han analizado sus consecuencias. Y por otra parte tenemos que no todos los países tienen tecnología marina suficiente como para poder utilizar esta energía para abastar su país. Por otra parte, como último descubrimiento, no podemos dejar pasar los aportes de la cinética, fundamentales por cierto, en el descubrimiento, en la explicación y en la cura del síndrome de la descompresión. Este síndrome, para entender un poco más de él, se le ocurre mayormente a los buzos y a los pilotos. ¿Pero por qué específicamente a ellos? Por el cambio de presión que estas personas se están expuestas. Por ejemplo, un piloto tiene un cambio de presión atmosférica cuando sube muy rápido, y asimismo un buzo cuando desciende o sube a la superficie muy rápido. Entonces, gracias a la cinética podemos tener una cura de esta enfermedad. Muchas gracias a todos por su atención y espero que los descubrimientos de la cinética les haya producido mucho interés de seguir investigando. Pasemos ahora a aprender qué es la velocidad de una reacción, expuesta por Madeline Durán. Adelante, Madeline. La velocidad de reacción se define como la cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo, como por ejemplo la oxidación de hierro bajo en condiciones atmosféricas. Es una reacción lenta que puede tardar muchos años, pero la combustión del butano en un fuego es una reacción que sucede en fracciones de segundos. La cinética química es la parte de la fisioquímica que estudia las velocidades de reacción, todos los factores asociados a ella, y la dinámica química estudia los orígenes de las diferentes velocidades de las reacciones de cinética química. Se aplica en muchas disciplinas, tales como la ingeniería química, en sismología e ingeniería ambiental. La velocidad de una reacción es la rapidez con la que se forman los productos o se consumen los reactivos involucrados en dicha reacción. La velocidad de reacción se define en términos del tiempo necesario para que desaparezcan o se transforme una determinada cantidad de reactivos o para que se formen los productos correspondientes. Entonces, decimos entonces que velocidad es igual al cambio en la concentración de una sustancia consumida y formada entre un tiempo transcurrido. Desde el punto de vista químico, existe un gran interés en controlar y, si es posible, predecir la velocidad de las reacciones químicas.
Por ejemplo, es conveniente que las reacciones responsables de la descomposición de los alimentos sea lo más lenta posible. Sin embargo, interesa acelerar la velocidad de las reacciones implicadas en procesos productivos para que su explotación comercial sea más rentable. El control de la velocidad de las reacciones químicas implica conocer los factores que influyen sobre ellas, de lo cual se encarga la cinética química. La velocidad de una reacción química relaciona el cambio en la concentración de reactivos o productos con el tiempo. Durante el transcurso de una reacción, las moléculas de reactivos van desapareciendo, al tiempo que se forman los productos. La velocidad de la reacción se puede estudiar observando la disminución de la concentración de reactivos o el aumento de la concentración de productos. La velocidad de una reacción química relaciona el cambio en la concentración de reactivos o productos con el tiempo. Durante el transcurso de una reacción, las moléculas de reactivos van desapareciendo, al tiempo que se forman los productos. La velocidad de la reacción se puede estudiar observando la disminución de la concentración de reactivos o el aumento de la concentración de productos. Veamos ahora en qué consiste el orden de una reacción, expuesta por Ashley Joaquín. Adelante, Ashley. Orden de una reacción. El orden de una reacción es la suma de las potencias a las que están elevadas las concentraciones de dichos reactivos en la ley de rapidez. Esta se determina experimentalmente. Tenemos las reacciones de orden cero. Aquí la rapidez de una reacción de orden cero es una constante, o sea, no depende de una concentración de los reactivos. Tenemos las reacciones de primer orden, que es una reacción donde la rapidez depende de la concentración de un reactivo elevado a la primera potencia. Y las reacciones de segundo orden. Aquí la rapidez con la que ocurra una reacción depende que la concentración del reactivo elevado al cuadrado o de dos reactivos, cada uno elevado a la 1. En la expresión que vemos en pantalla, V es igual a K, A entre paréntesis elevado a la N, por B entre paréntesis elevado a la N, se denomina orden de reacción al valor de suma de los exponentes N por N. Es decir, la reacción anterior es de orden N con respecto a A y de orden M con respecto a B. La K que aparece en la ecuación cinética recibe el nombre de constante de velocidad y es función de la temperatura. Al aumentar la temperatura, la constante de velocidad también aumenta. Muy bien, entonces, pasemos ahora a los factores que afectan la velocidad de una reacción. ¿Qué son estos factores y cómo es que intervienen en una reacción? Bueno, los factores que afectan a una reacción química son algunas propiedades químicas que son parte de los elementos o compuestos y que estos intervienen en la reacción, en la velocidad en la que se realice una reacción. Para que entiendan mejor, estos lo que hacen es o volver más lenta la reacción o más rápida. Entre los factores más comunes están la temperatura, la presión, la luz, la concentración de los reactivos, el contacto de estos con la superficie, la naturaleza de los reactivos, entre otros. Si se fijaron, yo mencioné algunas propiedades químicas que ya hemos visto anteriormente, y es que justamente estas, cuando intervienen en una reacción, pues afectan su velocidad. Como les dije, o la pueden volver más lenta o más rápida. Entonces ahora Waldo nos va a detallar algunos de los factores que he mencionado. Entonces adelante, Waldo. Factores que afectan la velocidad de reacción. Teniendo en cuenta los planteamientos de la teoría de las colisiones, cualquier condición que afecte la ocurrencia de choques efectivos modificará igualmente la velocidad de reacción. Experimentalmente se ha establecido que los principales factores determinantes de la velocidad de las reacciones químicas son naturaleza de los reactivos. La tendencia a reaccionar que muestran una sustancia con otra se reacciona con la estructura de electrones de último nivel, con la energía de los enlaces que unen los diferentes átomos y con la afinidad entre átomos, moléculas o iones presentes. El siguiente factor que afecta la velocidad de reacción: superficies de contacto. Mientras más puntos de contacto hay entre las sustancias reaccionantes, la reacción ocurrirá más rápido. Concentración de los reactivos. A partir de la ecuación de velocidad, sabemos que la velocidad es proporcional a la concentración de las especies económicas
Esto se debe a que al aumentar la concentración de las sustancias reaccionantes se aumenta la probabilidad de choque entre sus moléculas y por tanto la cantidad de colisiones efectivas. La temperatura, con base en la teoría de colisiones, así como en la teoría cinética molecular, se comprende fácilmente que en aumento en la temperatura del sistema en reacción lleva a un aumento proporcional en la velocidad de reacción. A mayor temperatura, mayor energía cinética poseerán las moléculas y por tanto más cerca estarán al alcanzar la velocidad crítica de energía. Asimismo, a mayor energía cinética, la frecuencia de choques se verá también incrementada y por tanto la probabilidad de choques efectivos aumentará. Aparte de los factores mencionados por Waldo, tenemos otros que son muy importantes. La temperatura. Al aumentar la temperatura, también lo hace la velocidad a la que se mueven las partículas y por tanto aumentará el número de colisiones y la violencia de estas. Recordemos que las colisiones se dan entre moléculas cuando está ocurriendo una reacción y quedará como resultado el producto. Entonces, el resultado de al aumentar la temperatura, pues es una mayor velocidad en la reacción. Se dice de manera aproximada que por cada 10 grados centígrados de aumento de la temperatura, la velocidad en una reacción se duplica. Esto nos explica por qué, para evitar la putrefacción de los alimentos, los metemos al congelador o a la nevera. O también, por el contrario, si queremos cocinarlos, pues los introducimos en el horno o en una olla puesta al fuego. También me gustaría resaltar algo, y es que para medir la velocidad de una reacción tenemos una ecuación, que es esta, la que pondremos en una imagen. Bueno, si se fijan, tenemos primero los reactivos y los productos. Ahí hay un ejemplo. Nos dice esta ecuación que velocidad es igual a... Muy bien. Voy a hacer aclaraciones. Los reactivos van en negativo y los productos van en positivo. Y el número delta que ven ahí, esto que tiene forma de triángulo, se llama delta, significa variación. Entonces, sería velocidad es igual a menos la variación del reactivo sobre la variación del tiempo, que es igual a la variación del producto sobre la variación del tiempo, como podemos observar en la imagen. Entonces, ¿por qué resalto esto? Porque dentro de los factores que intervienen en la velocidad de una reacción, pues cada uno de ellos tienen como una ecuación que va a ser integrada dentro de la ecuación que les acabo de explicar. Entonces, por ejemplo, dentro de la temperatura, pues tenemos esta ecuación que les estoy presentando aquí. Si se fijan, tiene una K. K significa constante de velocidad. Esta K va dentro de la ecuación que yo les acabo de exponer. Entonces, voy a explicar como que cada uno de los elementos que están dentro de esta ecuación. Bueno, K, como les dije, es la constante de velocidad, A es el denominado factor de frecuencia, A es la energía de activación, R es la constante de los gases y la T es la temperatura. Yo realmente no voy a abarcar mucho dentro de las ecuaciones, simplemente le estoy dando como una definición general. Bueno, también tenemos lo que es la intervención de un catalizador. ¿Y qué es un catalizador? Bueno, es una sustancia que sin ser modificada o consumida durante este proceso, pues cambia la velocidad de una reacción química. Los catalizadores pueden ser positivos cuando aceleran la velocidad de una reacción o negativos cuando desaceleran la velocidad de una reacción. Básicamente los catalizadores han ayudado a que los experimentos no tarden tanto, ya que ayudan a acelerar el proceso de una reacción química. De manera análoga, para que me entiendan, un catalizador puede ser como el empujón que le falta a un columpio para balancearse más rápido. Bueno, fíjense en el gráfico que vamos a insertar aquí. Si se fijan, los catalizadores en una reacción lo que hacen es como que crear etapas dentro del proceso de una reacción química para así aumentar su velocidad. O sea, estos lo que hacen es que estos no intervienen directamente dentro de la reacción química, pero sí lo que hacen es como que crear procesos o etapas dentro de la reacción química para así acelerar pues la misma reacción.
Los catalizadores tampoco afectan lo que es la temperatura de una reacción química, ni tampoco afectan la energía que será expulsada gracias a esta reacción. Recordemos que las reacciones químicas expulsan energía y pues el catalizador no afectará la cantidad de energía que será expulsada. Si se fijan en el gráfico, la curva que es más pequeña pues es nuestro catalizador. Y si se fijan, no hay ninguna línea que exprese que el catalizador se ha salido del gráfico y que ha expulsado más energía de la reacción, sino se mantiene ahí. O sea, el catalizador sirve para ayudar a que si una reacción química va lenta, ayuda a que sea más rápida. Entonces, pasemos al otro factor. El último factor que voy a explicar es la presión. En una reacción química, si existe una mayor presión en el sistema, esta va a variar la energía cinética de las moléculas. Entonces, si existe una mayor presión, la energía cinética de las partículas va a aumentar y la reacción se va a volver más rápida. Al igual que en los gases, que al aumentar su presión aumenta también el movimiento de sus partículas y por tanto la rapidez de la reacción pues será mayor. Esto es válido solamente en aquellas reacciones cuyos reactantes sean afectados de manera importante por la presión, como los gases. En reacciones cuyos reactantes sean sólidos o líquidos, pues los efectos de la reacción serán ínfimos, o sea, serán muy bajos. En la imagen que les presentamos aquí, pues se ve más o menos de lo que yo les acabo de hablar. Ahí vemos una representación como de las partículas de un gas y vemos que a mayor presión, pues hay como tensión entre esas partículas y por lo tanto estas se moverán más rápido y de esta manera, pues al moverse más rápido y al crear colisiones, pues las reacciones químicas se llevarán a cabo pues más velozmente. Entonces, también mencioné de que en los reactantes, cuyos reactantes sean sólidos o líquidos, pues la presión, los efectos de la presión, pues serán muy bajos. Y esto es debido a que es como en los gases, mayormente en los gases, cuando existe la presión, es donde afecta la velocidad de una reacción química. O sea, que si los reactantes son líquidos o sólidos, pues no será mucho el cambio que hará la presión. Bueno, en resumen, la velocidad de una reacción química se ve afectada por varios factores o parámetros. En el caso de las reacciones que involucran dos fases, proceden más rápidamente cuando hay contacto con un área superficial, que Waldo más o menos nos habló de ello, y es que cuando un compuesto tiene contacto con un área superficial, pues sus enlaces se soltarán un poquito más y por lo tanto las colisiones pues se llevarán a cabo de manera más sencilla y la reacción química pues se llevará a cabo más rápido. Y si aumenta la temperatura o la concentración de un reactivo, pues la velocidad de una reacción dada también pues será aumentada. Y un catalizador puede aumentar la velocidad de una reacción química al proporcionar una vía alternativa que hace que se disminuya la energía de activación. Energía de activación. En 1888, el químico sueco Svante Arrhenius sugirió que las moléculas deben poseer una cantidad mínima de energía para reaccionar. Esta cantidad proviene de la energía cinética de las moléculas que colisionan. La energía cinética sirve para originar las reacciones, pero si las moléculas se mueven a muy lento, las moléculas solo rebotarán al chocar. Entonces, contra otras moléculas no sucedería la reacción. Para que reaccionen las moléculas, estas deben tener una energía cinética total que sea igual o mayor que cierto valor mínimo de energía, que el cual es llamado la energía de activación. Una colisión con energía de activación o mayor consigue que los átomos de las moléculas alcancen el estado de transición. Pero para que se lleve a cabo la reacción es necesaria también que las moléculas estén orientadas correctamente. La constante de la rapidez de una reacción depende también de la temperatura, ya que la energía cinética depende de ella. La relación entre reacción y temperatura está dada por la ecuación de Arrhenius. Por ejemplo, tenemos lo que es la energía. Por una parte tenemos lo alto de los reactivos y por otra parte tenemos la energía de activación y la energía neta dependida. Bueno, para que exista una reacción química es necesario que las moléculas de los reactivos colisionen entre sí.
Para que la colisión sea efectiva, es necesario que las moléculas choquen con la orientación adecuada y con la energía suficiente. En conclusión, o en pocas palabras, la energía de activación solamente necesita un nivel muy bajo para que así las moléculas reaccionen y no se choquen entre sí. Muy bien, veamos este experimento súper sencillo que nos va a explicar cómo es que la cinética nos expone la diferencia de velocidades de las reacciones. En este experimento va a intervenir un factor que les mencioné anteriormente, que es la temperatura. Para este experimento necesitamos agua fría o a temperatura ambiente, agua caliente, 2 vasos o recipientes y Alka-Seltzer. ¿En qué consiste? En que voy a vertir el agua fría y el agua caliente en cada uno de los recipientes y luego pues voy a introducir un Alka-Seltzer en cada vaso de agua y veamos cómo es que reacciona el Alka-Seltzer al tener contacto con el agua de diferentes temperaturas. Primero voy a vertir aquí el agua fría y aquí el agua caliente. Luego voy a introducir un Alka-Seltzer en cada vaso. Entonces, ahora voy a introducir un Alka-Seltzer en cada vaso y ustedes van a ver la diferencia de la velocidad en cómo reaccionan cada uno. ¿Se fijaron cómo el del agua caliente, cuando introduje el Alka-Seltzer en el agua caliente, pues se descompuso más rápido que en el del agua fría? Miren cómo el del agua fría continúa descomponiéndose y este ya terminó. ¿Saben ustedes por qué el Alka-Seltzer se descompuso más rápido en el de la temperatura caliente? Porque recordemos que cuando la temperatura está alta, lo que hace es que las colisiones dentro de las reacciones pues se van a aumentar, van a haber más colisiones y por lo tanto las reacciones se llevarán a cabo más rápido y eficazmente que en la temperatura baja. Por ejemplo aquí, que este fue el del agua fría, pues la reacción del Alka-Seltzer con el agua pues tardó más. You'd be much good for anyone, but that's so far from the truth. I know there's